Isaías capítulo 55 y verso número 8. Dice, porque mis pensamientos, ¿cómo dice enseguida? No son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Verso 9, ¿qué dice? Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y vuestros pensamientos más que vuestros pensamientos. Hasta ahí vamos a leer la palabra del Señor y que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. Quiero llamar su atención, no para mí, sino para la palabra del Señor. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, y por ejemplo vamos a Hebreos capítulo 10, verso 25, el escritor de los Hebreos le dice al pueblo que no tengan por costumbre el dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y termina diciendo el verso 25 algo muy especial. Mas cuando veáis que aquel día se acerca. Y es importante que podamos comprender algo a la luz de la palabra y que no caigamos siempre en el error que cayó el pueblo de Israel. Y cuando le digo en el error que cayó el pueblo de Israel, es porque en la palabra del Señor, vaya por favor a Lucas. Vamos a Lucas, por favor, y vamos al capítulo 10. Y vamos al verso 26. Y quiero que vayamos viendo esto a través de la palabra del Señor y que le permitamos a Dios que Él haga una obra en nuestro corazón. En Lucas capítulo 10 y el verso 26, encontramos que el Señor le dice a un intérprete de la ley. Y aquí quiero que me vaya poniendo mucha atención en base a lo que es Isaías capítulo 55, verso 8, porque en estos días hay muchas iglesias, en estos días hay mucha palabra del Señor, pero debemos de tener cuidado con lo que escuchamos, porque no todo es de parte de Dios. Y hay una mezcla que es la palabra de Dios y de pronto la interpretación del ser humano. Y quise arrancar con Isaías capítulo 55 para que se nos quede claro que el Señor dice, esto es el Señor diciendo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Qué es lo que Dios nos hace entender? Es que el Señor no piensa como nosotros. El Señor no piensa como nosotros pensamos terrenalmente. Y dice, ni mis caminos son sus caminos. Y es importante que nos demos cuenta, y quiero llevarlo a la Escritura para que por medio de la Escritura nos demos cuenta de que el hombre por naturaleza, usted va a Génesis capítulo 6, verso 5, dice que los pensamientos del hombre son de continuo al mal. Y el salmista David dice en el Salmo, dice que en pecado, Salmo 61, verso 1 hacia adelante, dice, en pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Lo que estaba haciendo David, estaba aceptando que realmente el hombre por naturaleza siempre va a tender hacia el mal. Y aquí es donde yo quiero que vayamos poniendo mucha atención a la palabra del Señor. Ya tiene el verso 26 del capítulo 10 del libro de Lucas. ¿Qué dice el verso
26. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Y hay otra pregunta que hace ahí. ¿Qué pregunta el Señor a este intérprete de la ley? ¿Cómo lees? Fíjese bien, no está hablando con cualquier persona, no está hablando con un miembro de la congregación, está hablando con alguien que tenía de pronto bajo sus hombros el escudriñar la palabra, pero no solamente escudriñarla, sino interpretar la palabra para dársela al pueblo del Señor. Y el Señor lo primero que le hace a aquel intérprete, le pregunta: ¿qué está escrito en la ley? Y la segunda pregunta es: ¿cómo lees? ¿Qué es lo que le está diciendo? Esto viene a razón de que el intérprete de la ley le hace una pregunta al Señor, al maestro. Le dice: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y el Señor le responde: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué dice la palabra del Señor? Pero la segunda pregunta que le hace es: ¿cómo lees? A lo cual el intérprete de la ley le responde correctamente, cita la palabra de Dios. Y aquí es donde yo quiero que cada uno vayamos comprendiendo que debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque nos van a citar la ley, nos van a citar la palabra del Señor muchas veces, pero el hecho que nos citen la palabra de Dios no quiere decir que es lo que Dios dice. Porque muchas veces la palabra de Dios es manipulada por el hombre para sus propias conveniencias. ¿Sí me está comprendiendo? Muchas veces la palabra de Dios es manipulada de pronto para sus conveniencias, para sus necesidades, pero no es la interpretación de Dios, sino es el pensamiento, es la manera que el hombre piensa. ¿Sí me está comprendiendo hasta aquí? Y debemos tener mucho cuidado porque este ejemplo está precioso. Y digo está precioso porque en la palabra del Señor, Él cita la palabra de Dios y le dice al Señor Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Pero también le dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor en el verso 28 le responde a este intérprete de la ley, dice: bien has respondido. Pero agrega una cosa, dice: haz esto y vivirás. Fíjese bien lo que el Señor le está contestando: haz esto y vivirás. Él viene a preguntarle al maestro: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ahora, todo esto, ¿cuántos de nosotros hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Salvador aquí en este lugar? Yo creo que todos lo hemos recibido. Ahora, ya estamos en el Señor, pero tenemos una meta a llegar. El reino de Dios vino a esta tierra, el Señor nos metió en su reino, pero el propósito es que estamos entre esta tierra y el reino de Dios. Pero el Señor dice en su palabra que Él fue a preparar moradas para que estemos en gloria por una eternidad con el Señor. Quiere decir que estamos en una trayectoria, estamos en una transición, estamos entre un cambio de lo humano a lo espiritual. Y nuestra meta, como decía el apóstol Pablo, nuestra meta es llegar a tener la estatura del varón perfecto y estar por una eternidad en gloria con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la promesa del Señor, de que Él viene a levantar a su iglesia, pero Él viene a levantar una iglesia sin mancha y sin arruga.
Una iglesia que esté limpia. Una iglesia que no ande conforme a los pensamientos de ellos, sino que siempre ande conforme al pensamiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé usted, pero yo quiero estar por una eternidad con Cristo. ¿Cuántos queremos darle la gloria al Señor si siente hacerlo con todo el corazón? Y lo que Dios ponía en mi corazón es primeramente alertarme a mí, pero que estemos alerta todos. Que no nos dejemos llevar por cualquier movimiento de una falsa enseñanza, de una falsa doctrina. Ojalá que me vaya comprendiendo. Y lo estoy trayendo a la palabra para que se dé cuenta. Y digo que se dé cuenta que esto no es nuevo, sino que ocurre desde que el Señor establece en la iglesia. Esto viene ocurriendo. Que el hombre viene interpretando la palabra del Señor a la manera del pensamiento del hombre y no a la manera del pensamiento de Dios. Mire, en el verso 28 el Señor le responde: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero ¿qué dice el verso 29 que dice el intérprete de la ley? ¿Qué le dijo el intérprete de la ley? Pero él, ¿qué dice? Queriendo justificarse. Yo quiero que vaya poniendo, ya no es el pensamiento de Dios, ya él estaba queriendo sacar un pretexto, estaba queriendo justificarse. Dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Si usted va a la escritura, va a encontrar en muchos pasajes que el pueblo judío, por ejemplo, trataba mal al pueblo samaritano. Un ejemplo está en Juan capítulo 4. Usted lee desde el verso 5, verso 6 y va y encuentra en la palabra del Señor lo de la mujer samaritana. El Señor Jesús en el verso 4 del capítulo 4 del libro de Juan dice que le era necesario pasar por Samaria. Pero no era una costumbre de los judíos el ir a Samaria, porque normalmente siempre evitaban, y aunque tuvieran que ir a rodear, iban y rodeaban. Pero el Señor Jesús decidió ir a Samaria. Y llegó al pozo de Jacob. Cuando llegó al pozo de Jacob, sus discípulos, como tenían hambre, fueron a buscar qué comer prácticamente. Y allá se entretuvieron y el Señor se quedó esperando en el pozo de Jacob. Y yo creo que a la distancia por allá empezó a dibujarse una silueta de una mujer que poco a poco se iba acercando. Y una vez que estuvo en el pozo de Jacob, que venía a sacar agua, el Señor le dijo: mujer, dame de beber. Y la mujer le responde al Señor Jesús: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí agua de beber? ¿No sabéis que los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí? ¿Por qué le traigo esta porción? Para que me pueda comprender, o que podamos comprender lo que el Señor dice, o lo que este intérprete está diciendo de la ley, la interpretación que le estaba dando a la palabra. Le pregunta, queriendo justificarse delante del Señor Jesús, le pregunta al Señor Jesús: ¿quién es mi prójimo? Esto está tremendo. Cuando está diciendo queriéndose justificar, es porque la enseñanza que habían tenido todo el tiempo y la interpretación que le daban a la palabra del Señor era que otro judío era el prójimo, y cualquier otra persona que no fuera de la raza judío venía a ser como un gentil, un perro. Los trataban de una manera
déspota a los que no creyeran en el Señor. Y ojalá que me vaya comprendiendo, porque ahí hay una interpretación de la ley y se menciona la palabra del Señor, pero aunque se mencione la palabra del Señor, no es el pensamiento de Dios. ¿Sí me va conmigo? No es la manera que Dios piensa, no es la manera que Dios opina, no es la manera que Dios dice. Es el hombre tomando la palabra y acomodándola a su conveniencia, y eso no le agrada al Señor. Y por eso quiero decirle, hermano, debemos estar alertas, porque mi trabajo aquí, aunque seamos poquitos o sean muchos, siempre es llevarlos a la palabra del Señor, para que estemos seguros y un día estemos por una eternidad en gloria, que cuando el Señor venga a levantarnos, nosotros estemos listos, preparados para partir con Cristo y estar por una eternidad en gloria, alabando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito. Si siente darle la gloria al Señor por mí, no se detenga, denle la gloria al Señor. ¿Sí me está comprendiendo? Y es importante que nosotros meditemos en la palabra del Señor. Yo le digo, medite aún en lo que yo le estoy trayendo. No se crea todo lo que yo le digo. Vaya a la palabra del Señor. Pero normalmente nunca hablo de parte mía, sino siempre lo llevo a la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra? Y hermano, estamos en tiempos complicados. Estamos viviendo los últimos tiempos. El Señor está por aparecer a levantar a su iglesia. Pero ¿estaremos listos? Y quiero que de pronto vayamos viendo, porque aquí la porción que vemos, el intérprete de la ley estaba justificándose. Y justificarse, o trataba de justificarse delante del Señor, le pregunta: ¿quién es mi prójimo? Y el Señor le pone un ejemplo. Y el ejemplo que le pone el Señor es que un hombre descendía de Jerusalén. Y este hombre que descendía de Jerusalén cayó en manos de ladrones. Estos lo golpearon, lo despojaron y lo dejaron como muerto por quitarle sus pertenencias. Y el Señor le dice al intérprete de la ley que descendió un sacerdote por el camino, y cuando vio a aquel hombre solamente pasó de largo. No le ayudó, no se detuvo a ver qué necesitaba aquel hombre. No tuvo misericordia. Y el Señor le dice: esto fue con el sacerdote, pero ahí no quedó, sino que viene un levita. Y estamos hablando de servidores en la obra del Señor. ¿Sí me está comprendiendo? No le está poniendo cualquier ejemplo de cualquier miembro, le está poniendo ejemplos de hombres que deberían tener misericordia, mas sin embargo su conducta, hablaban de misericordia desde el púlpito, pero en la realidad no hacían nada. Enseñaban la palabra del Señor, pero en los hechos no vivían la palabra del Señor. ¿Sí me está comprendiendo? Quiere decir que solamente interpretaban la palabra a su conveniencia, no al pensamiento de Dios. Y es importante que nos demos cuenta, bendito sea el nombre del Señor, porque no debemos de interpretar la palabra y acomodarla a nuestra manera o nuestra conveniencia. No, tenemos que ser obedientes a lo que dice la palabra bendita del Señor y empezar a vivir una vida agradable al Señor, para cuando Cristo venga nosotros estemos listos para partir con Cristo. Ahora, le habla del sacerdote, le habla del levita, pero luego le dice:
pero un samaritano que iba de camino, yo creo que no era ni del pueblo. Era un samaritano que iba pasando. Y eso está tremendo. Vino cerca de él y viéndolo, fue movido a misericordia. ¿Y qué dice la palabra del Señor? ¿Qué le contestó el intérprete de la ley al Señor cuando le pregunta: ¿haciendo qué cosa heredaré el reino? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y el Señor le dice: ¿qué dice la ley? ¿Cómo lees? Pero aquí es donde viene esta pregunta que él le hace, tratando que reaccione, diciendo: ¿cómo lees? La manera que ellos estaban interpretando la palabra no era el pensamiento de Dios, no era la manera que Dios estableció su palabra. Y el hombre le respondió lo que decía la palabra. Y la palabra dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Pero termina diciendo la palabra: y a tu prójimo como a ti mismo. Este hombre samaritano dice que fue movido a misericordia. No le importó quién era. Él venía de camino, pero vio una necesidad, vio un hombre con necesidad. ¿Sí me está comprendiendo? Y dice: fue movido a misericordia. No la pensó en ayudarlo, no la pensó en atenderlo. Lo que él vio, una necesidad y un tremendo ejemplo de lo que es la palabra de Dios, de una buena interpretación de la palabra. Ojalá que me esté comprendiendo. Y eso es importante, porque aquel hombre fue movido a misericordia. La palabra del Señor nos dice, nos enseña que aquel hombre, echándole aceite y vino, curó las heridas. Si lo dejaron sangrando, vino y lo curó. Hizo lo que pudo, lo que tenía en sus manos. Le ayudó, pero fue más allá. Lo subió, lo llevó al mesón y lo dejó al cuidado del mesonero. Una buena interpretación de quién es nuestro prójimo. ¿Sí me está comprendiendo? Mas sin embargo, el intérprete no pensaba de esa manera. Sabía la palabra porque sabía la palabra, pero no se trataba de saber la palabra. Se trata de que seamos hacedores de la palabra de Dios. Que no solamente hablemos, sino que vivamos la palabra de Dios. Y yo creo que en veces andamos mal, hermanos. Y yo digo por mi parte, porque ¿quién es mi prójimo? Cualquiera que tenga una necesidad. ¿Y qué estamos haciendo por alcanzar las almas? No sé si me está comprendiendo. Tenemos que meternos a la palabra del Señor y que esta palabra no se quede nada más en nuestro pensamiento, sino que baje al corazón. Y una vez que baje al corazón, que el Señor haga la obra. Y mire, fácil es ayudar a aquel que nos hace bien.
Aquel que de pronto somos muy colegas, muy buddies, eso es lo más sencillo, ayudarnos. Pero aquel que nos hace mal, eso nos cuesta. Pero no deja de ser nuestro prójimo. No sé si me está comprendiendo. Porque el mayor ejemplo que tenemos de lo que es ser hacedores de la palabra del Señor es el mismo Señor Jesús, que dice la palabra que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la forma de siervo se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Y todo aquello lo hizo para librarnos del pecado, y no le importó al Señor que nosotros fuéramos enemigos de Él. No le importó que estuviéramos revolcándonos del pecado. Lo que vio en nosotros fue una necesidad, y que nuestra alma y nuestra vida estaba yendo al precipicio, a la condenación eterna, y había uno nada más que podía hacer algo por nosotros, y fue el mismo Señor, el Rey de Reyes, que descendió a esta tierra, fue a la cruz, entregó su vida y murió por mis pecados, y me compró y me redimió, y ahora soy un hijo de Dios. Cuando yo no quería nada con Él, Él quería todo conmigo. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. ¿Se da cuenta lo que es la verdadera interpretación? A Dios no le interesó. Nos está dando la oportunidad. El Señor dice a través del libro de los Romanos que de lo vil, de lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Muchos de nosotros de pronto, tal vez nadie podía dar nada por nosotros, nos hacían menos, pero hubo uno que, aunque estábamos envueltos en el pecado, murió por nosotros y nos ha dado un valor especial. Y no solamente eso, nos ha hecho sus hijos para gloria y honra bendita del Señor. Ese es el pensamiento de Dios. Esa es la manera que Dios piensa. Ojalá que me esté comprendiendo. Esa es la manera que el Señor interpreta la palabra del Señor. Nosotros vamos a la palabra del Señor. El hombre intérprete tenía sus pensamientos y su interpretación a la manera de Dios o a la manera de él. Era su manera, a su conveniencia. Pero esa interpretación ¿lo llevaba a la vida eterna? No lo llevaba a la vida eterna. Porque el Señor le dice claramente: haz esto y vivirás. Después de que les pone este acontecimiento del buen samaritano, en el verso 37 del capítulo 10 del libro de Lucas dice: él dijo, o el Señor en el verso 36 le pregunta: ¿qué pues? ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El intérprete le responde: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Qué le estaba diciendo? No has estado haciendo. Has acomodado la palabra, porque esa es la manera que pensaban los escribas, los fariseos. Es más, vamos por ejemplo al libro de los Hechos, capítulo 9, verso 1, por favor, para que veamos otro ejemplo de lo que es una mala interpretación de la palabra del Señor que se vivía en el tiempo que el Señor Jesús vino a esta tierra. Libro de los Hechos, capítulo 9, verso 1. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice? Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco,
a fin de que si hallasen algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Fíjese bien, hasta el verso número 2, ¿qué es lo que estamos viendo? De acuerdo a la palabra del Señor, usted va a Filipenses capítulo 3, lee el verso 4 y usted va a leer que el apóstol Pablo dice: en cuanto a la ley, fariseo, perseguidor de la iglesia. Todas estas cosas era la manera que el apóstol Pablo interpretaba, entendía la palabra del Señor. Y cuando el Señor lo detiene, cuando va rumbo a Damasco, lo que llevaba era odio y coraje, pero basado en la interpretación de la palabra del Señor. ¿Sí va conmigo? Iba basado en lo que era su enseñanza que él tenía. Quiere decir que hablaban de la palabra, pero no estaban haciendo lo que Dios quería hacer. Hablaban la palabra a la manera de ellos, pero no de la manera que Dios piensa. ¿Sí me está comprendiendo? Por eso la base con la que empezamos Isaías capítulo 55, verso 8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. ¿Qué quiere decir? Que el Señor no piensa como nosotros, no opina como nosotros. Pero muchas veces nosotros podemos decir que es Dios cuando Dios no está haciendo las cosas, porque tomamos la palabra y la tomamos a nuestra conveniencia, a nuestro parecer, pero no es Dios hablando. ¿Sí me está comprendiendo? Por allá en el año 96 había una hermanita que le dábamos transportación. Yo salía de mi trabajo a las 6:30, 7, y en mi ven me iba levantando a todos los hermanos que estaban en camino a la iglesia. Y un día llegué para levantar a la hermana, y cuando llego a la casa de la hermana me dice: hermano, mi esposo no quiere ir a la iglesia. Y al esposo le gustaba echarse sus alipuses. Y me dice: ya le dije y hasta le enseñé en la Biblia que los borrachos no van a entrar al reino de Dios. O sea, no tuvo misericordia. ¿Sí me está comprendiendo? Le aplicó, le sacó el 2x4 y le dio un azotón feo ahí. Yo estuve en el ejército, sé lo que son esos azotones. Haga cuenta que agarró el 2x4 y le dio, creyendo que con golpes. Pero no era el pensamiento de Dios. Era la hermana desesperada en su sentir porque el hombre cambiara. Que no hay nada malo de eso. El problema es que en veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, y en lugar de ayudarle al Señor, arruinamos lo que el Señor estaba haciendo. Pero le sacó la Biblia. Le dijo: los borrachos no van a entrar al reino de Dios. Y me dijo: allá está encerrado, vaya y hable con él. Ella quería llevarlo a la iglesia. Y yo digo, como soy obediente, ¿verdad? Me metí al cuarto y le toqué a la puerta y me abrió. Estaba acostado. Le digo: hermanito, ¿cómo está? Y me empezó No, pero me empezó a hablar mal de la esposa, por supuesto. Esta mujer tal por cual, y empezó, pues se andaba, ¿verdad? Y yo le dije: tiene mucha razón, hermano. ¿Verdad que sí, hermano? Sí, usted tiene razón. Y es que tenía razón humanamente hablando. No sé si me está comprendiendo. No estaba yendo en contra. Humanamente tenía razón en el ámbito terrenal. Y nosotros lo que tenemos que presentarle es lo espiritual. De tal manera que al final le digo: bueno, hermanito, yo venía a invitarlo a la iglesia, pero si no quiere ir, no se preocupe, hay otro día será. Y ya iba saliendo, cerrando la puerta de su recámara, cuando dice: hermano, espéreme, ahorita me arreglo, me voy con ustedes. Y me dice:
hágame un favor, de aquí en adelante, si estoy acostado, venga y sáqueme de la cama. Pero las cosas fueron diferentes. No le vine a decir que los borrachos no entraban al reino de Dios. Vine a decirle que el Señor lo amaba mucho. ¿Sí me está comprendiendo? Y que no quería que su alma se perdiera. Y a partir de ese día, hubo días que se me escondía, pero como Él me dio la orden y yo soy obediente, venía, le tocaba, hermano, y nomás agarraba, híjole, es que yo dije eso. Bueno, si no quiere, no se preocupe, pero siempre terminaba yendo conmigo. Y le doy gracias a Dios porque me permitió el Señor aún hacer el servicio funerario con Él. Bendito sea el nombre del Señor. Ojalá que me esté comprendiendo, pero no es como nosotros queramos interpretar la palabra del Señor, es como el Señor tiene el propósito. Y hermanos, tengamos mucho cuidado. Se están moviendo cosas tremendas. Y no es algo que nos debe espantar porque está puesto en la palabra del Señor. Mire, vamos por favor a Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1 y verso 2. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1 y verso número 2. ¿Qué dice en Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1 y verso 2? ¿Ya lo tiene? Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Yo quiero que me vaya comprendiendo bien porque el Señor nos está alertando y nos demos cuenta que nosotros debemos tener cuidado siempre e ir a la palabra de Dios y que sea siempre el pensamiento de Dios y no lo que nosotros pensamos. ¿Sí me está comprendiendo aquí? No lo que nosotros acomodemos la palabra a nuestra manera, sino en el día que el Señor venga a levantar a su iglesia nos vamos a llevar un chasco. Y yo no sé usted, pero yo quiero estar por una eternidad con Cristo. ¿Cuántos queremos estar por una eternidad con Cristo? Nos conviene ser hacedores de la palabra del Señor. Cuando el apóstol Pablo, esto es lo que se estaba moviendo, parte de lo que se estaba moviendo en la iglesia. Nada más que aquí viene la palabra del Señor. Pase, pase. Pero nada más que aquí viene la palabra del Señor y es un poquito más dura, más difícil. ¿Sí me está comprendiendo? ¿Qué es lo que estaba pasando con la iglesia de Efeso? La iglesia de Efeso había un grupito de hermanos que estaban interpretando la palabra a la manera que el Señor piensa o a la manera que ellos pensaban. Fíjense bien, ya leímos esto, verso 1 del capítulo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué dice el verso 2? ¿Por la qué? Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué es lo que está diciendo? Dentro del pueblo del Señor va a haber gente que va a tomar la palabra del Señor, pero va a mentir. Sí, estamos leyendo lo que dice la palabra. Vamos al verso 3 y el verso 4 del capítulo 1 de Primera de Timoteo. Y veamos lo que dice. Que no es otra cosa sino una alerta de parte del Señor por medio del apóstol Pablo a Timoteo para que tenga cuidado de la iglesia y que no se desvíen y se lleven una sorpresa cuando el Señor venga a levantar a su iglesia. Pero no es otra cosa sino una interpretación de la palabra del Señor, pero acomodada a la conveniencia de la gente. En el verso 3 dice del capítulo 1 de Primera de Timoteo, dice, como te rogué
que te quedases en Efesos cuando fui a Macedonia. Y luego dice enseguida, para que mandases a algunos, ¿qué dice ahí? Que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas, a genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Fíjese bien lo que el Señor le está diciendo a Timoteo por medio del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que estaba viviendo? Que se estaban desviando. Hermano, ¿cómo dice que se estaba desviando? El verso 6 lo dice. Vaya al verso 6 del capítulo 1. El verso 6 del capítulo 1 dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron ¿a qué? A vana palabrería. Verso 7, ¿qué dice el verso 7? Queriendo ser doctores de la ley, o en otras palabras, queriendo ser intérpretes de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Por eso cuando leemos allá el verso 1 y el verso 2 del capítulo 4 de Timoteo, uno de los problemas que estaba viendo en la iglesia primitiva de Efeso era que se estaban desviando. ¿Y a qué se debía esa desviación? A la manera de interpretar la palabra del Señor, que era conforme al pensamiento humano y no era conforme al pensamiento divino. ¿Sí me va comprendiendo? Ahora, si esto estaba pasando en la iglesia primitiva, ¿cómo estaremos en estos tiempos? ¿Cómo estamos en este tiempo hablando en las iglesias en general, incluyendo esta? Porque no podemos señalar a nadie, porque la palabra es para nosotros. Y qué bueno que es la palabra. Yo no sé si usted se alegra que la palabra sea para nosotros, pero a mí me alegra que el Señor hable a mi corazón. ¿Por qué? Porque eso me hace sentir que el Señor tiene cuidado y que si me estoy desviando, el Señor me está diciendo, hijo, por aquí no es, es por aquí, para que un día cuando Él aparezca en las nubes a levantar a su iglesia, yo pueda partir y estar por una eternidad con Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque cuando me quise desviar por mi pensamiento, el Señor me acomodó, me corrigió y me enderezó el camino para estar una eternidad con Cristo. ¿Sí me está comprendiendo, hermano? La palabra de Dios es preciosa. ¿Cuándo nos gozamos con la palabra de Dios? Es maravillosa. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Estamos viviendo tiempos difíciles. Ahora, yo le digo que estamos viviendo tiempos difíciles porque se está moviendo cada cosa en muchos ministerios que están más copiando la forma del mundo. ¿Sí me está comprendiendo? Y digo, están copiando la forma del mundo, pero eso no es nuevo. La palabra del Señor nos lo muestra. Quiero que vaya ya para ir concluyendo Primera de Samuel, por favor. Vamos a Primera de Samuel y veamos lo que le pasó al pueblo de Israel. Primera de Samuel, capítulo 8. Me dice un amén cuando lo tenga listo. ¿Ya lo tenemos? En Primera de Samuel, capítulo 8, mire lo que es el pensamiento del hombre. El verso 1 dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Quiero que vaya tomando nota. ¿Quién había envejecido? El profeta Samuel. Y pone a sus hijos por jueces sobre Israel. Verso 2. Da el nombre de los primogénitos. Pero yo quiero que brínquese hasta el verso 4, por favor. ¿Qué dice el verso 4? Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel. Verso 5. Y le dijeron: he aquí, tú te has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos.
¿Qué dice ahí enseguida? Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. ¿Cómo termina diciendo? Como tienen todas las naciones. Cuando estamos hablando de los ancianos, no estamos hablando de cualquier ancianos. Estamos hablando de un grupo de ancianos que el Señor depositó de su espíritu sobre ellos cuando Moisés tenía problemas, de pronto que vio al pueblo que estaba llorando porque tenían ganas de carne y se ponían a las puertas de las tiendas y lloraban, y Moisés escuchó eso, viene y le dice al Señor: Señor, ¿acaso yo parí a este pueblo para que pongas esta pesada carga con demasía sobre mis hombros? Y le dice Moisés: mejor quítame la vida. Y el Señor escuchó lo que Moisés le estaba diciendo, dijo: reúneme a los ancianos, a 70 ancianos, en el tabernáculo, y voy a deponer del espíritu que está en ti, lo voy a deponer en ellos. Aquí vemos a un grupo de ancianos que hace referencia que de pronto eran los líderes. ¿Sí me va conmigo? Del pueblo del Señor. No por algo vinieron con él. Vinieron los ancianos. ¿Y dónde tenían puesta la mirada los ancianos? ¿En el Señor? No, la tenían puesta en el hombre. Y para rematar, como congregación, vieron lo que los demás reyes de toda la tierra estaban haciendo, y le piden un rey como todos los reyes de la tierra. ¿Se da cuenta? ¿Dónde estaba su confianza en Dios? Voltearon a ver al mundo y trajeron al mundo al pueblo del Señor. Hoy, tristemente, muchos cantantes, muchos pastores están trayendo el mundo a las iglesias. ¿Sí me está comprendiendo? Ese no es el pensamiento de Dios. Yo creo que Dios tiene poder para cambiar a un niño, a un joven, a un adulto o a un anciano. Y no necesita nada más que escuchar el mensaje de salvación y de vida eterna. No necesito traerle un payaso a la gente, no. ¿Sí me está comprendiendo? Dios bendiga a los hermanos. No me opongo, pero sí creo que estamos copiando la forma del mundo y la estamos metiendo a la iglesia. Pero esa es nuestra idea, ese es nuestro pensamiento, porque pensamos que de pronto si le hacemos así vamos a alcanzar las almas, y gloria a Dios porque es un buen pensamiento, pero sin darnos cuenta nos estamos desviando del propósito principal, y la gente lo único que necesita escuchar: que Cristo murió en la cruz del Calvario, que dio su vida para redimirnos, que ahí el Señor llevó todas nuestras maldades, que ahí llevó todas nuestras iniquidades, y que por medio del sacrificio al creer en Él somos salvos para gloria y honra preciosa del Señor. Es lo único que necesita escuchar la gente. Pero si no hay quien lleve ese mensaje, le llevamos un mensaje equivocado, y al rato estamos usando métodos humanos más que espirituales. Hermanos, la palabra de Dios es maravillosa, pero el punto es donde nos hemos desviado, es que hemos empezado a interpretar la palabra de Dios a nuestra manera. Y al interpretar la palabra de Dios, ya no es Dios hablando, sino somos nosotros usando la palabra de Dios. Y Satanás es experto para usar la palabra. Mire, si hasta le predicó al Señor. Vaya, ya con esto le termino. Vamos por favor a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Bendito sea el nombre del Señor. Mateo capítulo 4, por favor.
Bendito sea el nombre del Señor. Verso 8. Bueno, vamos a leer desde el verso 3. ¿Ya lo tiene? Y vino el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. Oiga bien, ¿a dónde lo llevó? ¿Y cuál era la santa ciudad? Jerusalén. Lo llevó ahí donde estaba. Y lo más tremendo, dice que lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie con piedra. Cada cosa que le estaba diciendo no era otra cosa sino palabra de Dios. Estaba usando la misma palabra, manipulándola a la conveniencia del mismo diablo. Y en estos días, no se sorprenda, pero hay pastores de Satanás predicando en los púlpitos, enseñando sus propias ideas más que la palabra del Señor, acomodando la palabra de Dios a su manera más que al mensaje de salvación. Y el mensaje de salvación es sencillo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, una limpia conciencia y una fe no fingida, de las cuales cosas apartándose algunos se apartaron a la vana palabrería, creyendo ser doctores de la ley sin entender lo que dicen y lo que afirman. Se da cuenta que es la misma palabra, cómo el hombre manipula, cómo el hombre toma la palabra y la quiere torcer. Si algo hace el apóstol Pablo es corregir todo aquello que está mal. Usted va a Gálatas capítulo 1 versos 6 y verso 7, dice el apóstol Pablo a la iglesia que está en Galacia: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis apartado a otro evangelio, no que haya otro evangelio, sino que perturbándolo algunos lo han torcido. Se da cuenta cómo el mismo Señor nos viene alertando a que tengamos cuidado. Y esto se venía viviendo desde el tiempo de la iglesia primitiva. Hoy en estos días tenemos que tener mucho cuidado en lo que escuchamos. No nos comamos todo lo que escuchamos. Pasémoslos por el filtro del pensamiento de Dios y veamos si realmente es así. Porque no vaya a ser que alguien nos desvíe, y si nos desviamos, no vamos a estar en la cita que tenemos con Cristo cuando Él venga a levantarnos o cuando muramos. Y es importante ir por el pensamiento de Dios y no por nuestros pensamientos. Póngase de pie.